Dicen que el amor no tiene fronteras y Samia y Vincent lo demuestran todos los días. Ella, colombiana, llegó a Canadá hace 20 años junto a su familia y hace 6 años encontró en él no solo un compañero, sino un alma que entiende lo que es el calor latino. Él, quebecois, ama nuestra música, la buena comida y sobre todo la forma en que vivimos la vida. Juntos crearon Bochica, un restaurante donde cada plato cuenta una historia y cada risa suena a hogar. Esta es una historia de amor, sabor, adaptación y raíces que se entrelazan. Hola mis chismosos, por acá en un nuevo episodio con unas personas muy chéveres. Recuerden estar con nosotros cada semana, ha sido un apoyo muy hermoso y pues queremos que sigan así con nosotros. Yo soy Sharon Zapata y mi amiga Fernanda Gómez. Hola, bienvenidos a un episodio más de Vida en un Carrusel, tu podcast. En esta temporada continuamos con los empresarios, emprendimientos latinos aquí en Canadá. Y el día de hoy les queremos presentar una pareja que nos abrió la puerta de su local para contar un poco su historia personal y su historia de emprendimiento. Entonces, Samia y Vincent, bienvenidos. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, un saludito, me presento. Soy Samia Bustos, vengo de Colombia, del departamento del Tolima, un pueblo que se llama Falan, Tolima. Estoy aquí en Canadá hace 20 años, más o menos. El 26 de octubre cumplo 20 años de estar ya casi. Aquí. Ya casi, sí. Súper bien. Yo, Vincent, soy quebeco. Aprendí el español ya hace más de la mitad de mi vida, que ya hablo español por muchos gente que conocí estudiando, después trabajando, viajando, y me junté a la familia de Samia hace ya un poco más de 6 años. Entonces, aquí estoy yo con ellos en ese proyecto del Bochica. Ok, súper bien. Bueno, Samia, cuéntanos un poco, hace 20 años cuando emigraste, ¿cómo lo hiciste con tu familia? ¿Viniste sola? Sí, yo tuve la suerte de venir con toda mi familia, que es una gran suerte porque conocí mucha gente que venía sola y sí, la verdad que hace una gran diferencia estar acompañado porque es difícil, pero hace 20 años llegamos muy bien acogidos por el gobierno, en ese entonces llegábamos y la verdad sí nos esperaban en el aeropuerto, nos hospedaron en un hotel con todas las comodidades. Nos ayudaron mucho al comienzo un poquito a la adaptación, a encontrar un apartamento, porque claro, no hablas la lengua ni nada, pero a pesar de haber estado con mi familia, sí, claro, el frío, no poder hablar la lengua fue difícil. Yo tenía 13 años, iba a cumplir ya casi 14 y sí me dificulté, la adaptación no fue fácil. En ese entonces, cuando uno llegaba, todas las escuelas no tenían la francización. Era como que yo llegué en octubre y me dijeron, mira, llegaste tarde, ya no puedes entrar. Entonces me enviaron a una escuela normal. Había una niña que hablaba español y ella me traducía un poco, pero yo tenía que ir y sentarme y escuchar todo el tiempo las clases sin entender nada. Entonces, este primer año fue tenaz un poquito, a pesar de que, claro, adolescente, extrañaba mucho mis amigos. Eran amigos que venían como desde la primaria conmigo, como que era una familia. Entonces, sí, sí fue difícil la adaptación de una adolescente. Después veo otras personas quizás que llegan solas con sus hijos, madres monoparentales, que es mucho más difícil, pero igual yo lo viví un poco así también, yo lo viví difícil ese primer año. Y ya creo que después poco a poco la adaptación, terminando el colegio, sí que me cambiaban mucho de colegio, creo que hice como 5 colegios secundarios, la verdad que sí fue un poco así como que cada año, hasta que igual terminé y todo, lo logré. Pero sí me acerqué mucho a mi familia. Creo que nos volvimos muy unidos como familia porque, claro, mis hermanos se volvieron mis amigos. Era como que, como ya no tenía tantos amigos, era como que sí, nos volvimos muy cercanos y compartía mucho más con ellos, digamos. Que es una de las cosas que es difícil, pero hace que las familias se acercan más. Cuando tú emigras,
como que hace que tengan refuerza se más refuerce eso, sí, es importante y sí creo que eso como familia nos unió más y fue bueno en ese ¿Y sentido. ese grupo familiar está conformado tus padres y Son- cuántos hermanos? Somos 4 en total, somos mi hermana, mis 2 hermanos, yo, somos 2 niñas, dos niños. Ok, Entonces súper. somos 4, entonces sí, somos una familia grande. Del lado de mi mamá también teníamos a una tía que estaba aquí hace como 2, 3 años, creo, entonces también fue un poco de ayuda a ella a guiarnos un poco de dónde comprar las cosas, bueno, muchas Ok, cositas. y actualmente todos están acá en Quebec. Bueno, llegaron directamente a Quebec y tus hermanos también se quedaron o hay alguno que se haya devuelto. No, todos nos gustó mucho Quebec, la verdad que sí, nos gustó mucho Quebec. Cuando íbamos a Montreal y todo nos parecía que Montreal era muy grande, nos parecía que Quebec era como perfecto, como que no era tan pequeño y no era tan grande, era como una ciudad muy apropiada para, pues, para una familia y todo. Y todos están aquí, sí, todos ya formaron sus Hicieron familias, hicieron vida, tienen sí, ya todos su carrera, sus casas, sus hijos, todos, entonces sí, nos adaptamos bien al final de todo. Esto nos decías que tú en octubre ya cumples los 20 años. ¿Y cómo fue para ti personalmente esa primera Navidad tan diferente a lo que ya habías vivido antes? Porque claramente no es la misma Navidad. Yo lloré mucho, yo me acuerdo, yo lloré mucho y tenía toda mi, yo digo, Dios mío, ¿cómo hace la gente que llega solo? Porque yo tenía a mis papás y todo, y yo me acuerdo que llamábamos a una tía, a mi abuela, y yo lloraba, yo decía, no, mi perro que se quedó allá, yo, o sea, mi perrito que no se pudo traer, pero sí, es difícil, sí, a pesar de todo, yo digo, Dios mío, menos mal que, no sé cómo hubiera sido sola, solita, pero sí, muy difícil porque encerrados, claro, enseñados a estar en Colombia afuera, en Navidad. Ir a las novenas, porque vienes de pueblo, de un pueblo pequeño, yo también. Uno va a las novenas en diferentes casa en casas casa. el mismo día. La novena que era así y después recorríamos todo el barrio y eso era, no, la Navidad era muy especial, pintábamos dibujos en el piso de Navidad, Sí, en las calles, los farolitos, no, sí, en un pueblo se vive también muy especial porque es como que todo el mundo se conoce y... ¿Y ya ha llevado a Onsen a vivir la Navidad allá o no? No, hemos viajado, pero Navidad, no en Navidad. Eso es algo que... ¿Y te gustaría? Sí, sí, me gustaría. Alcancé a ver un poco porque estuvimos en noviembre. Y ya saben que allá en Colombia comienzan Desde a, septiembre. comienzan a preparar y se veía ya decorado y bien bonito. Okay. Ya, ¿Y qué ya. lugares visitaste? En Colombia, muchos. Sí, porque hice 3 viajes. Primero llegué a Bogotá, con un amigo nos fuimos en carro hasta Cúcuta y recogiendo. También estuve con otro amigo ¿cómo es que se llama? En Antioquia, Medellín, Medellín también, Barranquilla, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Bueno, Conoce más que yo. Y también el último viaje que hicimos juntos, que Visitamos ya el Tolima, sí, de por sí, sí, los más el Tolima. Puefa, la Mariquita, Ibagué, entonces sí lo Y llevé. también estuvimos otra- en Medellín de en nuevo, Medellín, sí, fuimos a La visitar. Piedra. ¿Y tú qué diferencias ves entre Canadá, digamos, y Colombia, hablando de las personas, por ejemplo? Ah, pues el calor humano. El calor Ok. humano es mucho más presente y lo siento como que más facilidad para acercarse a la gente, lo reciben muy bien a uno. Me sentí muy, muy bien recibido allá. Muy amable la Muy gente. amable la gente, tiene un buen corazón, de verdad, que yo sentí que son muy amplios para compartir y quererle mostrar las cosas a uno, para que uno conozca el país. Son muy orgullosos, muy patrióticos. Okay. Sí, Y lo eso es chévere verdad. es que, por ejemplo, tú hablas muy bien español, o Sí, sea, sí, tienes eso- un español muy fluido, pues eso ayuda mucho, ¿no? No tengo necesidad de traducir, es como, todo se da muy natural, sí. Es que a la hora de traducirle a alguien, sí, a veces se pierde, sí, es difícil. Bueno, y tú, digamos que entonces, cuando tú dices que te cambiaste varias veces de colegio,
era porque te costaba mucho la adaptación o simplemente no te acomoda o cambiaban de casa? Porque como acá tú sabes que uno estudia en el colegio que estaba más cerca de tu casa. Más cerca, sí. Pues en mi caso era empezaba a ser como muy vieja para la edad que, o sea, tendría que estar en un curso más avanzado, pero el francés no me daba, como ese primer año aprendí un poco, digamos, a escuchar, pero a mí no me daban clases de gramática o de escritura. Entonces ese primer año yo como que asistía, escuchaba y me traducía la colombiana que estaba conmigo. Pero entonces el año siguiente ellos quisieron que yo estuviera en secundaria 4, algo así, pero yo no sabía todavía escribir ni leer en francés porque ese primer año pues no aprendí nada. Entonces cuando ellos se dieron, me pasaron, yo fui a hablar al colegio, me habían ya cambiado a otro colegio, yo dije, no escribo francés, no leo francés, no puedo hacer mi secundaria 4 así. Entonces dijeron, no, te vas a hacer la francización. Entonces ahí ya son 2 años, porque ese primer año, después cuando vieron que me faltaba escritura, claro, es normal, entonces me dijeron, claro, vas a hacer la francización y ya empezaba a estar como vieja para estar en secundaria 4, porque aquí va por edades. Entonces después era como que me querían mandar a un curso adaptado para la gente que tiene dificultades de aprendizaje, pero no era mi caso, no era que yo no tuviera dificultad, era la lengua. La lengua, Pero sí. claro, mi dificultad era la lengua, más no estudiar, no era eso. Igual me mandaron ahí, hice como secundaria 4 o 3, no me acuerdo bien, y ya después me fui al colegio de adultos y ya terminé más fácil y bueno, ya el francés ya lo escribía, ya lo leía, pero sí creo que fue una cuestión de edad y una cuestión de que como no pude tener como el servicio de francización de una vez, quizás ese primer año me hubiesen enseñado a escribir y a leer como más, había podido más fácilmente como seguir. Me acuerdo que me dieron un cartable así de grande y me lo daban, y yo era como una niña de preescolar que estaba en una escuela secundaria, y yo era con mi cartable y yo me sentaba en mi esquina y era como que los profesores, no, en matemáticas, bueno, me podía hacer algo, pero el resto era como que coge tu cartable y estudia, pero no es lo mismo que tener a alguien, el francés, tú sabes, no se dice cómo se escribe, es difícil. Eso. Uy, no, sí, claro, yo creo que ese es de los retos que les toca más duro a los niños o jóvenes. Bueno, tu edad que llegaste como adolescencia. Creo que es la peor edad, ¿sabes? Porque mis hermanos eran, bueno, mi hermana era menor que yo y ella mejor, creo que, claro, estaba en la escuela primaria, aprendió más rápido, mejor, y mis hermanos fueron a Louis Joliet a aprender francés, mucho mejor. Después de un año ellos ya tenían gramática, nociones de gramática. Tú quedaste ahí como en ese Yo quedé limbo, un como entre que dos, sí, que como no. que no, yo sentí que no me dieron la educación, sí, la educación, francización la francización, necesaria, porque yo no estaba tan pequeña para aprender por mí misma, porque sí, claro, cuando estaban más niños, los niños, uno aprende así, pero a la edad que yo estaba era como que no soy adulta para ir a Louis Joliet, pero hice la petición y me dijeron, no, tú no puedes ir a Louis Joliet porque estás muy joven, estás muy adolescente. Entonces, eso fue la parte que a mí como que me costó, pero sí fue una cuestión de edad, de circunstancias, que quizás si hubiese llegado en el verano, porque en octubre me dijeron, no, es que ya no hay cupos. Y hace 20 años creo que habían 2 escuelas, que era la de Rochebelle y el Perrault, que ofrecían como cursos de francización. Y entonces si tú llegabas después de la entrada escolar, era como que ya no hay cupo, entonces te quedas sin cupo. Que ahora he hablado y creo que hay muchas escuelas, hablé con una profesora y me dice, no, ahora hay muchas escuelas que ofrecen ese servicio. De hecho, creo que incluso ahorita, si no estoy mal, casi todos los colegios donde hay secundaria y primaria están como obligados a tener una profe de francización. De francización. Sí, pero es que ahorita la inmigración hace 20 años no era igual como es ahora, ¿no? Porque igual cuando yo llegué hace 18, pues donde yo fui se había francización y mi prioridad era la francización antes que ir a otro curso normal. Sí. Pero obviamente era muy escaso las profesoras. Esas profesoras se rotaban en varios colegios para poder dar francización, pero ahorita sí son como más, digamos que hay más acceso sí, también. Exacto. Pues yo me imagino que con el paso de los años ellos han ido adaptando también las escuelas, digamos a María que le dieron tablet y todo, entonces hay muchas más facilidades también de aprendizaje, puede ser. La tecnología ahora debe ayudar mucho más de tener Duolingo. Venimos de algo que nos dijeron que no y me hicieron cambiar el pensamiento
De la tecnología. De la tecnología. Sí. Porque mira que en ese entonces yo hubiese tenido a la pronunciación, creo que me hubiese ayudado, ya que no tenía profesora, sí es un buen útil eso. Pero sí, yo creo que ya están adaptados a la inmigración, ya hace 20 años, claro, era más nuevo y la cantidad de gente que llega ahora es mayor que antes también. Entonces, Y ya hoy en día, 20 años, con un quebecois. También yo me imagino que tu nivel de francés ha de ser. Pues depende, o ella mejoró el francés o él mejoró el español, porque ¿Cómo hablan? Sí, ¿cómo se comunican? Estoy orgullosa de mi francés, sí, claro, yo me siento que lo hablo bien, siempre con el acento, porque bueno, eso no se pierde, pero sí siento que tengo mi nivel, es muy bueno. Con él es muy chistoso porque... Le habla francés, tú le respondes en es terrible, nosotros hablamos, le dije yo, nosotros somos un desastre porque empezamos la frase o mezclamos, me pasa de decir una palabra francés. Y a veces hasta inventas palabras que yo digo, ¿qué es eso? A veces digo una palabra y digo, y en Y español. convencida que es en ¿cómo? español y nada que ver, es en En francés. español. Pero el estar con una persona así hace que uno mezcla un poco, claro, uno mezcla, y ahorita tenemos una hija, una bebé, y le hablamos, pues le hablamos más que todo en español, creo, pues. Yo hablo en francés también, Él en habla- español y en francés los dos. Pero la idea es que no pierda pues el español, ¿no? La no, idea va a ser difícil, pues si él le habla siempre en español, está bien. No, pero tienen que aprender español, o sea, no puede perder esa suerte de esa oportunidad de ya hablar español. Sí, sí. español, Pero es imposible que no hable español porque con toda la familia todos le hablan en español y no. Igual en la guardería, pues el colegio ya aprender un francés pues muy bueno, entonces pues ni uno ni el otro hace difícil que lo pierda, me imagino. Y yo pues mi español ya lo hablo siempre, entonces no es como, hay gente que llega muy joven a veces, que hablan ya mejor el francés que el español y ya el francés se vuelve como, pero en mi caso no, en mi caso pues español sí es muy, lo hablamos mucho, entonces... Bueno, Sí, dale, no, dale. Y digamos que ya es 20 años y ¿qué puedes decir tú de lo positivo y de lo negativo de Canadá? Lo positivo, pues en cuanto a Canadá para mí ha sido un muy buen país, nos acogió, como les dije al comienzo, muy bien a mí y a mi familia, de muchas oportunidades, que no es fácil, sí, que todos la pasamos mal, pero sí creo que es un país donde hay que lucharla mucho, hay que trabajar fuerte, hay que perseverar, no hay que dejarse a veces, que a veces es difícil, extraña a uno mucho la gente, pero creo que sí es posible, uno lo que se proponga, si es un país donde los sueños se pueden cumplir con mucho trabajo. Está, bueno, de pronto el aspecto negativo que podría decir, el lado humano a veces, el calor humano que tiene uno en los países de uno, con la gente, como con los vecinos, aquí a veces es muy individualista. Entonces ese es un punto que a veces sí es difícil para nosotros que nos gusta estar como con nuestra gente. Sí, como que tú hablas con la vecina, entonces sí es como de pronto se vive más eso, como que cada quien en su, pero si no, en sus sí, es cosas. como más Pe- en el día a día. Sí, pero en cuanto a oportunidades, tanto como si quieres estudiar o si quieres emprender o no importa lo que hagas, creo que es posible salir adelante, cumplir sus sueños. La seguridad de este país también es algo que yo sí, cuando viajo, aprecio mucho y a veces siento que sí, que el orden y la seguridad, te acostumbras mucho a eso. Bueno, ya llevo 20 años aquí y a mí me encanta viajar y cuando y me gusta el desorden y lo disfruto también, pero ya cuando digo, podría volver a vivir así, creo que me costaría mucho trabajo. Ya 3 semanas después de estar en vacaciones o algo así, ya como que, uy, sí, hace falta la calma un poco, sí, cierto. El tráfico que es tan difícil. Pero sí. Ya después de 20 años extraño Canadá, claro, ya después de 3 semanas o 4 ya es como que siento que ya es hora de volver. Y duran mucho porque yo desde la primera semana digo, ay, yo quiero ya mi casa. Uno extraña mucho. Pues es increíble, digo, como uno se puede acostumbrar tanto a esa tranquilidad y a ese orden que hay aquí. Sí, una de las cosas muy bonitas y que creo que en casi todos los episodios han dicho es el tema de la seguridad, porque es muy bueno que uno pueda caminar tranquilo con su teléfono en la mano o tarde en la noche o cosas así, que realmente tal vez cuando uno estuvo allá lo vivió o por ejemplo yo lo viví porque yo viví muchos años en Bogotá.
uno o era también más confiado a veces también, porque al conocer el sector uno ya como que sabe que es tranquilo, o sabe cómo moverse y eso, como no dar papaya. Entonces, llegar acá y sentirse siempre seguro es un cambio y es bueno y le da a uno realmente esa paz y esa tranquilidad. Que cuando tú viajas tienes que decirte en tu cabeza, bueno, aquí es con el bolso adelante, el celular no se saca todo el tiempo, es como, uno tiene que mentalizarse que a veces toca un poquito así como que ser Sí. más, estar más vivo, digamos, Tener otra vez esa malicia que uno acá como que la deja de lado. uno se vuelve aquí todo el mundo es honesto y que no pasa nada, pero sí le toca a uno volver a acordarse cómo es la vida un poco allá. ¿Y tú qué piensas de eso? Pues, de esas comparaciones que hay de un país a otro sobre la seguridad. Sí, obviamente aquí es más ordenado, siento que sí es, pues yo viví aquí toda mi vida, entonces aquí ando por donde quiera y siempre me siento seguro. Como ustedes decían ahorita que pues cuando vivían allá que se sentían porque saben cómo andar y se conocen su, bueno, donde viven, ¿no? Pero allá, como he viajado siempre con gente de allá también, pues no he llegado a sentir el peligro. El peligro, pero sí lo veo así, o sea, veo que sí es diferente aquí. Obviamente que sí, pero no he llegado como a tener miedo o a sentirme amenazado porque anduve en lugares que me recomendaban o que conocían y no iba solo tampoco, entonces no llegaba a sentir ese Y es que miedo. en las ciudades depende del sector. Y también en los pueblos no se siente mucho. No, los pueblos es muy tranquilo, Sí, la es Muy verdad. mucho más seguro, sí, tranquilo. es verdad, en los pueblos se siente muy seguro. Y pues también los lados turísticos, es como si, digamos, yo he escuchado que en Montreal que no se puede ir a X barrio porque también es peligroso, pero digamos acá en Quebec sí realmente como es más pequeño, es mucho más seguro, más tranquilo, sí, sí varía un poco. Sí, claro. Yo creo, desde que sea una ciudad grande, ya no importa en el lugar del mundo, creo que ya empieza a ser. Sí, donde yo también pienso que es como la vida nocturna, ¿no? Digamos que acá la vida nocturna no es como tan grande como tú vas a Montreal, a Toronto, la vida nocturna es mucho, mucho más grande. Entonces también eso se presta a otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo un día fui a Toronto y fuimos como a un lugar, como era restaurante y bar, pero tenía detector de metales en la puerta. Entonces tú dices, uy, en Toronto y como que en la puerta un detector de metal. O sea, son cosas que uno se sorprende porque uno cree que en estos países pues no pasa nada, pero también pasan, sino que no está en la abundancia que pueden haber en nuestros países, que eso es bastante. Así es verdad. Pero también hay una evolución en eso, porque, o sea, desde que me acuerdo, se fue como bajando un poquito el nivel de seguridad en este país. O sea, uno lo ve por las noticias y no por haberlo vivido, pero por las noticias que uno mira y lo que ha pasado en Montreal se ha vuelto mucho menos seguro que antes. Y las ciudades grandes, Canadá, sí se ve que el nivel de seguridad ha bajado gradualmente en los últimos años. O sea, yo siento eso por lo que he visto en las noticias. Pero sabes que existe la buena y la mala inmigración. Eso es un hecho de que hay gente buena y hay gente mala y eso es en todo el mundo y pues afortunadamente sí existe eso y pues sin querer decir esta nada, pero claro que cambia, puede cambiar la dinámica de una ciudad. Bueno, y ahora quizás un consejito tú como inmigrante y no, sí, como para las personas que están llegando, que tienen ese sueño de emigrar, ¿qué consejo les puede dar? Que perseveren mucho, que sean pacientes, que todo se puede. Hay que trabajar más duro que la gente de aquí, porque a nosotros como migrantes siempre nos va a tocar trabajar el doble, porque no la vamos a tener igual de fácil, empezando por la lengua y demás, pero que es posible y que nunca se dejen desviar por los sueños, que los persigan y que con trabajo duro todo se puede lograr. Yo por no haberlo vivido no sabía exactamente cómo qué aconsejarles, pero más que traten de apegarse a gente buena, gente que los pueden hacer progresar, que estén, o
sea, gente de confianza, buscar gente buena y apegarse a ellos para que les ayuden a evolucionar, que también somos generosos para ayudarlos. Ok. Sí, eso es muy importante y creo que lo hemos hablado mucho. El círculo cercano realmente es el que te hace a ti llegar más lejos o también te puede poner en malas situaciones. Entonces, sí, es Porque muy se válido. vuelve tu familia un poco, ese círculo de amigos con el que uno, que se hace desde el comienzo, y se vuelve un poco como tu familia, entonces claro, que sean gente como que tengan, aporten. que te aporten, que tengan tus mismos como ideales, sí, eso es importante. Entonces, digamos que la relación de ustedes, que son culturas totalmente diferentes y con tantas, digamos, sí, muy diferentes, ¿cómo lo llevan? ¿Qué tal para Vince estar con una latina, tú con un canadiense, la comida? Bueno, ya nos dijeron el idioma. Y pues, ¿cómo han llevado ese proceso en su relación? Nosotros nos conocimos ya hace 6 años, como habíamos dicho, por medio de amigos. Lo que me sorprendió es que nosotros empezamos a escribirnos y él me escribía en español todo el tiempo. Ya cuando empezamos primero a escribirnos, después nos llamamos y sí me sorprendió mucho como su español tan avanzado. Yo estaba como que un poco sorprendida. Me gustaba porque sí sentía que era bueno para la familia, para la adaptación, no estar traduciendo, digamos, todo el tiempo. Sí. Me parecía muy interesante ese punto de él, de que hablara y todo eso, y cuando lo fui conociendo, pues me fui dando cuenta de que ya conocía mucho de la cultura, la comida le gustaba, entonces creo que facilitó mucho la relación. Para mí fue mucho más fácil, ¿no? Porque si a veces llevar a alguien a tu familia que toca traducir o cosas así, en ese sentido era muy... La música, le gustaba mucho bailar, le gusta mucho bailar, entonces sí, entonces aprendimos, pues, no aprendimos, pero sí como que... Se hizo más fácil Sí, para los dos. para los dos. Entonces compartíamos eso, el ambiente que creo que a él le gusta mucho, el ambiente caloroso, latino, familiar, entonces yo creo que él se sentía... Sí. Y tú decías que acá la gente es más fría, o sea, además el acercamiento es más difícil, entonces, ¿cómo hiciste para que, o él ya de por sí no es así tan... Creo que él ya no lo es así, ¿no? Porque incluso fue él el que hizo los primeros pasos, el que me habló, lo sentí muy, muy caluroso, no sentí que fuera difícil hablar con él ni nada. Creo que por lo que ya estaba tan familiarizado de pronto con la cultura, que hace que se volvió, que sea más fácil, sí, porque no es igual, no con todo el mundo es igual. Creo que el hecho de que haya compartido desde tan joven con inmigrantes, pues facilita creo que su forma de ser sí es más caluroso, más fácil. Me gusta mucho la comida latina, yo oigo todo el tiempo música en español, hasta a veces pienso en español, así que ya siento que el idioma, realmente ya no me vería más con una persona quebeca, canadiense, porque siento que me faltaría ya algo de tanto haberme acostumbrado a esa cultura, entonces pues me fue bien en mi adaptación. Bueno, ¿y cuál es tu plato preferido? ¿Sí cocinas también o...? Soy bueno para comer. No cocina, no cocina, eso sí lo puedo Cociné asegurar. un poquito al principio, pero ¿Has enseñado? Sí, ¿O no ha querido? Él prefiere comer. es una de las cosas que también que las colombianas lo atienden bien a uno. Entonces, Lo más acostumbra, es otra cosa. Pero ¿cuál es tu plato preferido entonces? Colombiano. puede sonar chistoso, pero yo cuando estoy en Colombia me gusta el corrientazo, el ejecutivo, que es el plato como que viene con todo. A mí desde que haya el arroz y la carne. ¿Y te lo comes todo? O sea, ¿no sientes que es muy grande la porción? En Colombia, pues, por ejemplo, en Colombia sirven bastante. Más que todo me lo he comido como a mediodía y siento que las porciones están bien. Es que es una mezcla de todo un poquito, entonces Sí, sí. tiene su buen sazón y me encanta el arroz. Entonces, Sí. se va con él. Sí. Y entonces, para abarcar un poco el emprendimiento, la empresa que ustedes han decidido crear, ¿de dónde sale esa idea? ¿Están los dos? Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese proceso
Bueno, por empezar, sentíamos que en la ciudad de Quebec hacía falta un lugar para los colombianos. Hay restaurantes de otras culturas, mexicanos, pero sí sentíamos que faltaba y que somos muchos colombianos igual en la ciudad de Quebec y sí sentíamos que hacía falta un lugar con ambiente caluroso, sobre todo familiar. Aquí trabaja mi papá, mi mamá, igual esto es muy familiar como negocio. Pero empieza la idea en un viaje, ¿puedes Sí, contar? un viaje en New Jersey que viajamos y nos gustó bastante un lugar que lo vimos ya más moderno y realmente nos gustó mucho. Fuimos ya varias veces en ese viaje a este restaurante y vinimos con la idea y se dio la oportunidad porque yo compré el edificio aquí y tenía el local comercial y yo estoy en inmobiliaria y entonces yo no sabía qué hacer con ese local, a quién lo rentaba y hasta que dijimos, pues hagamos el proyecto de lo que tanto queríamos hacer de ese tipo de negocio y se agregó a la idea mi cuñado, su hermano. Entonces entre los tres fue largo porque aquí todas las leyes y todo lo que hay que hacer para levantar un negocio es un poco pesado, la verdad. Hay que ser por eso digo yo, hay que ser muy perseverante pero, para lograrlo. pero nunca miramos atrás y nos fuimos para adelante y en el transcurso de ya vamos a cumplir un año, hemos ido adaptando cosas, mejorando y es reúne mucho a la gente, eso es una de las partes que me gustó mucho, he vuelto a ver muchos amigos que no veía hace rato, porque aquí llegan muchos y reúne mucho la gente, muchos los latinos, sobre todo los colombianos sobre todo cuando hay partidos de Colombia, es muy... Hay un ambiente como que muchos me han dicho como que se hace sentir como en su tierra. Era la idea, que la Y gente se esa era la sintiera en idea su casa. principal. Sí. Ok. Y el restaurante que vieron en Estados Unidos era colombiano, ¿sí? Ah, ok. Y nos gustó mucho, era un poco, bueno, nos gustó mucho el estilo y cómo era, y que decíamos en Quebec, tiene que ya haber uno, sentimos que somos bastantes latinos y como que decíamos, no hace falta, queremos un restaurante con ese ambiente. Sí, con el ambiente, eso era lo Eh, Eso fue importante. lo que más les llamó Sí. la atención, el ambiente, Sí, pues. que sea ok. la comida latina, colombiana, pero que el ambiente, que la gente se sientan así como no comer e irse ya, sino que siente el ambiente, que pueda haber eventos, que la gente pueda pasarla bien y Tomar una reunir la copa, gente, sí. sí, sí, tomarse en algo, escuchar música, un lugar acogedor, sí. Ese era ¿Y el nombre Bochica de dónde viene? Porque nosotros ¿O qué vivimos en un significa? barrio que se llamaba Bochica. Bochica, si nosotros teníamos no, aún no lo hemos hecho, pero sí queríamos colgar. Eso viene de Lo tenemos. ¿cómo se dice? Amerindien, muisca, creo que es la cultura en Colombia. Y Bochica es un dios que vino y que le enseñó a los indios a cultivar, según la leyenda, es una leyenda, les enseñó a cultivar, les enseñó como a muchas cosas. Y entonces él vino, les enseñó y se fue. Entonces era como una especie de dios que vino. Era una leyenda que nos acordábamos mucho con mi hermano cuando estábamos pequeños y que si nos la contaban y todo. Y Bochica nos parecía que representaba esa parte también como indígena de las antiguas tribus y todo. Entonces nos gustó y decidimos adaptar el nombre a nuestro restaurante. Queríamos algo diferente, algo como un nombre sí que se pudiera pronunciar bien también. Queríamos que Sí, en los dos idiomas. Sí, porque en francés Bochica. Bochica. Sí. suena así. No sé si tienes que agregar algo antes. No, Pero- pues la idea salió mucho de Álvaro, de tu de hermano. mi hermano, Sí. sobre todo de él, sí. Sí. Y que el logo fuera un poquito así como con dibujos indígenas y cosas así, sí nos gusta mucho esa parte. O sea que del inicio siempre, como emprendedor, siempre fue un restaurante. ¿O tuvieron en mente otro tipo de emprendimiento
que siempre fue restaurante. Restaurante con la parte tiendita que es que vendemos productos, entonces queríamos un lugar donde la gente pudiera venir como que a cenar o a almorzar y que al mismo tiempo pudiera tener como llevar sus productos a su casa. Entonces decíamos que queríamos como tener esas dos opciones. Y al paso ya un año se han cambiado cositas. Antes, como hablábamos, no era el servicio así a la mesa, sino que entonces queríamos un poco un autoservicio, pero claro, se van cambiando, uno va viendo la clientela, qué es lo que a la gente le ¿no? gusta Adaptar más. para que la gente esté más a gusto Sí. y uno, pues nosotros como estamos aquí trabajando y todo, pues vemos, o sea, vemos los cambios que necesitamos hacer y para adaptar y hemos ido agregando nuevos platos y adaptando otros pues para tener la gente contentos y que sea agradable la experiencia. Queríamos que fuera accesible también, eso Sí. era uno de los puntos que decíamos, a veces las familias grandes puede ser muy costoso ir a un restaurante y pagar facturas de $300, cosas así, Sí, por ejemplo. y queríamos, eso era uno de los puntos que nosotros decíamos, queremos que sea accesible lo más posible, lo más que podamos, y lo intentamos hacer y lo hacemos, pero sí, eso era uno de Los ejemplos que doy cuando veo una familia que llegan con muchos niños y van en la tiendita y se compran una gaseosa de 2 litros y la ponen ahí y le dan a todos y uno sabe que va a un restaurante, se pone a comprar jugos, le sube la factura súper alto, pero entonces eso le da la posibilidad a la familia de venir y comer tranquilo y Pensar que le va a valer O sea, una fortuna. ustedes permiten eso, si comprar una 2 litros, como a lo colombiano compran 2 litros y vasitos y todo el mundo toma. todo para que se viva la experiencia como en su tierra. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, porque Sí. aquí normalmente no es algo que permitan en ningún restaurante. Pero igual Sí. nosotros lo vendemos aquí, así que pues no se pierde tampoco para nosotros y la gente en vez de poder venir cada mes, pueden venir cada 2 semanas o cada semana y hay muchos clientes regular que Exacto. vienen muy seguido. Y Súper, me parece muy bonito, me Entonces, parece la muy idea, chévere. Sí, era algo que pensábamos mucho en la familia, es muy familiar, aquí vienen muchas familias, entonces sí, la idea era pensar en eso. Y durante este año un reto, el mayor reto que les haya tocado con el local, con los productos, ¿cuál ha sido? Tuvimos mucho, pues en estos momentos creo que son los trabajos, las reparaciones, pero retos tuvimos muchos al comienzo, el gas no nos daban permiso, parecía que no podía ponernos gas, eso estábamos muy angustiados porque creo que ya íbamos, pues ya estaba todo muy avanzado y estábamos a la espera del gas y que no podíamos tener gas, que no podía pasar, dije sin gas no hay restaurante, y cuando tú ya tienes el local de hecho y te dicen que no hay gas, la espera de los permisos de las ciudades. si el permiso de alcohol nos llegó como 2 días 2 antes días de abrir. antes de abrir, nosotros dijimos, mira, vamos a abrir sin permiso de alcohol, no se pudo, porque no, y de repente llegó, pero sí, Quebec, desafortunadamente sí, cuando tienes un negocio o algo, la espera a veces puede ser mucho papeleo, demasiado formularios que llenar, te necesitas permiso para todo, entonces como que sí, al comienzo yo me ocupé mucho de todo eso, era como mi trabajo. Vincent se ocupó mucho de la renovación. Esto eran los muros, él se ocupó de la renovación. Fue muchísimo trabajo. Mi hermano trabaja en informática, entonces él se encargaba mucho de todo lo que era páginas web y todo. Fue Con muy la publicidad bueno. también. La publicidad, sí. Y a nivel, por ejemplo, el chef, las personas que cocinan, ¿son familia o las consiguieron? Son amigos, hay gente que conseguimos también así. Mi mamá ayuda también un poco en la cocina, pero sí, Sí, ha varias sido- casi eran casi eran muy todas personas conocidos, muy conocidas cercanos. que Sí. eran inquilinos míos o eran amigos de la familia. El chef es un buen amigo mío que no estaba bien en su trabajo y como a la semana de que íbamos a abrir ya tenemos el menú y todo obviamente, pero a la semana se salió de su trabajo y de una vez lo llamé, nos sentamos y viva esa experiencia con nosotros y todavía, sí, latino obviamente, sí. Y aquí está todavía con nosotros y gracias a él que hemos podido mantener así porque
no es nada sencillo, nada que ver con como cocinar en casa, ¿eh? Sí, Que claro. la producción porque y para que salga rápidamente todas las comandas y pues, hacer todas las Tener la comandas. receta, las porciones, uy, yo me imagino que es bastante el trabajo. Hemos No, trabajado y es que mucho, la sí. preparación en un restaurante, o sea, no tiene nada que ver con una casa, porque cuando está lleno de comanda, uno tiene que, o sea, sacarlas y tiene que tener un orden para que las cosas salgan, preparación y orden Y calientes, porque entregar una comida fría también es como que... Y, por ejemplo, tienen servicio acá y también puede uno pedir Uber Sí, o sí, por claro. Libreso. Tenemos en nuestra página de Bochica, sale es un poco más económico cuando Sí, comandan ese es un directamente. consejo. Sí, de comandar Ahí ponen siempre sus datos. vía, Sí, vía sí. nuestra página, Sí. es Pues en la, bochicacafe.ca, sí, creo que es es bochicacafebistro.com. .com. Sí, y en esa página si comandan directamente o en Google escriban Bochica, ya lo van a encontrar. Y comandan directamente en la página les sale mucho más económico que Que Uber en Eats. Uber Eats o en DoorDash, porque ellos se llevan Cobran sí, la una buena comisión. parte, sí. Ah, Y al final son la misma gente que se lo llevan a su casa, son los mismos liberados de DoorDash, pero como no pasan por la plataforma de ellos, se economizan mucho. vea, pues yo no sabía eso. Yo Cómo creo que funciona. en todos los restaurantes Creo que así. en todos los restaurantes es mejor así. Yo creo que nosotros hemos pedido, bueno, un par de veces por Uber, pero yo dije no, Es un exagero. es los muy precios. exagerado el precio. Yo, y ya en mi casa ya no llega Uber. Y tampoco se cocina. Y tampoco cocinamos, no comemos. Bueno, ¿y su equipo tienen un gran equipo o aún están pues, contratando gente o ya están completos? Por el momento estamos completos, estamos bien, tenemos... Yo pienso que cuando, pues, Cinco. hemos estado más personal, pero ahorita, pues, por lo de la calle toda cerrada, parece en zona de guerra aquí, todos los trabajos que hay, entonces hemos reducido un poquito el personal y también porque hemos aprendido a optimizar nuestro trabajo, que ya en lo que hacíamos al principio entre 7 personas, ahora lo hacemos entre 5, porque ya todo el mundo sabe cómo funciona, ya tenemos como todo ya más optimizado, entonces nos ayuda mucho a hacer el trabajo así con un poquito menos de gente. Pero sí, yo creo que cuando abra la calle, de pronto sí vamos a necesitar de más de personas. Sí. Y ha sido de mucho aprendizaje, porque sí, claro, en la restauración no teníamos tantos conocimientos, entonces sí nos tocó como De cero sí, aprender de cero todo. aprender, porque sí era un medio que nunca él nunca había tenido un restaurante ni nada, entonces sí tuvimos mucho que aprender y a veces es como en poco tiempo, ¿no? Que toca aprender No, sí, rápido y porque mejorar rápido. Llevan un año y pues por lo que vemos como dice, han evolucionado. Y aparte del restaurante que decías que, por ejemplo, viene la gente a ver partidos, me imagino, organizan eventos, ¿qué más? Cantante y se han hecho noche de baile también. Sí, algunos eventos que se han hecho y muchos cumpleaños se celebran aquí. La gente viene y les gusta decorar un poquito antes y ¿Y permiten el pastel? sí, permitimos que lleven el permitimos el pastel, pastel. solamente el pastel, porque ya no Sí, más es que eso, que- pero sí lo permitimos y no, es un ambiente muy así familiar y hasta nos ofrecen pastel de comer con ellos y todo. Se sienten como en Sí, sí, casa, sí, sí, como sí. si fueran en una casa, entonces Y es bueno, Música y siempre mantienen con música el restaurante. Bueno, sí, decías que les había llegado permiso de alcohol. O sea, también venden cócteles. cócteles, sí, tenemos sí. una carta de cócteles, tenemos de uno que incluso que se llamaba el Bochica Sí. que es el de la casa, Sí, que se inventó así con uno de los empleados. sí, eh, el aguardiente sour, que sí. pues es Y varios cócteles que hemos hecho, como tenemos los jugos naturales, hemos hecho cócteles clásicos, pero así adaptados así. cambios. Sí, y le dan tenemos buenos comentarios, buenos gustos. tenemos el mojito de lulo, que fue como un Mojito de lulo. mojito de Mojito de lulo, lulo, y lo recomiendo, es mi preferido, pero sí hemos Margarita inventado- de mora también. margarita de mora hemos hecho también. Debe saber muy rico. Debe ser una mezcla rara.
Sí, como que el mojito con, o sea, la base es el jugo Lulo. Sí, tiene jugo de lulo, tiene, Pero es muy refrescante. es muy refrescante, sí, Sí. no es tan dulce. Ujú. Tiene dos mezclas muy ricas. Entonces sí, eran muchas cosas en que pensar. Y que fuera los- diferente, ¿no? No tan Sí. como del común. Sí, Sí, exacto, claro. Que de tenga marcarlos. todo tenga su toque de Colombia. También pudimos tener el aguardiente antioqueño, Sí. que también es algo como que la gente viene y como que les hace pensar a su tierra más que todo. No, sí, la decoración también se ve súper chévere, maletas con las principales ciudades y todo. Es que las maletas tienen dos sentidos. Cuando hicimos la decoración del local, ese local antes fue un vendedor de maletas por 30 años atrás de tiempo. Sí. Entonces todo el mundo, toda la gente del barrio conocían ese lugar como ahí donde se vende y se repara maletas. Entonces las dos cosas que le queríamos dar a esas maletas era entras a un viaje a Colombia. Entonces por eso fue que le pusimos nombre de ciudades a las maletas y el otro era como para un recuerdo al local antiguo local. la vocación que tuvo por tantos años. Ok, wow, excelente. Sí, muy Qué novedoso. chévere, sí. Y digamos que en su menú, ¿qué es lo que más vende su menú? Tenemos el Bol Medellín, que creo que es la estrella, es como la bandeja paisa. Nosotros tenemos el concepto de hacer bol, en vez de llamarlo bandeja paisa o así, pero sí, porque trae su chicharrón, los frijoles, el arroz, y tanto los quebecuas también Sí. creo que es un plato Y el muy, chicharrón lo hacemos aquí, bueno, con es un muy popular. proceso ahumado, se dice el chicharrón, En la semilla, no sé cómo se dice, y sino también la picada. la La picada es picada y algo picada que, suprema, sí, que son hay un tipo de picada así como para compartir entre dos personas y hay una mega picada que es como para un para grupo, cuatro o sí. cinco personas. Sí, En- como en Colombia. Sí, Sí, no, exacto. era para volver a repetir ese ambiente Esa experiencia. y compartir un plato reúne mucho a la gente, es algo como más... Más un compartir. Sí, sí, Sí. sí. ¿Y qué tan difícil es traer esos productos, digamos, lo que venden acá y también los productos que utilizan La cocina. para el menú? Pues son mucho más costosos que los productos Sí. locales, eso sí, y no siempre los hay. Y toca buscarlos siempre a Montreal. Sí, esa es una desventaja. Todo lo que es latino aquí en Quebec, pues no. Entonces toca ir hasta Montreal y traerlos. Que esa es una de las cosas, pues, toca. Y son más costosos, difícil. la verdad sí son costosos. Sí. Para lo que Sí. uno podría comprar aquí en alimentos locales, la diferencia es grande. Y que no siempre hay, ¿no? Ellos, por ejemplo, las empresas ya dicen, tenemos un container que está en espera hasta que no lo dejen salir, o no siempre tienen los mismos productos. Entonces, sí, uno tiene que adaptarse según como lo que tengan, lo que no siempre están a disposición. Entonces, sí, eso causa un poco de problemas a veces. Claro, yo me imagino, o sea, debe ser mucha organización porque para mantener los mismos platos y que, digamos, saber qué los productos los van a tener o qué pueden cambiar un poco para que no pierdan el sabor. Bueno, debe haber mucha administración ahí. El desafío de los productos es más con la tiendita, que en cuestión de cocina es un poco más fácil. No son productos que discontinúan, son productos como más fácil de encontrar para los platos que ofrecemos, pero el verdadero desafío es realmente para la tiendita. Es ok. donde los productos son más, tienen más tendencia a cambiar o a no estar disponible. Ok, entiendo. Bueno, y para finalizar, nosotros tenemos, bueno, unas preguntas, que es la trivia del emprendedor, son 5 preguntitas cortas, pero antes de eso, para los dos, también el consejo, porque sabemos que muchas personas llegan acá y quieren emprender, como un consejo que les quieran dar para que no pierdan la fe o para que sigan con su emprendimiento. Yo creo que pues, informarse, yo creo que es muy importante. Yo creo que ahorita existen muchos, no sé, hay organismos también, o la ciudad de Quebec ofrece muchas veces
consejo y como acompañamiento, porque creo que sí es importante saber las leyes como de que ve que los permisos necesarios, entonces como la información es lo esencial para saber todos los requisitos, los permisos, que después no tengas una multa porque justamente vendiste alcohol y no hiciste los trámites para tener tu permiso. Creo que esa falta de desinformación que la gente sí quiere emprender, pero no tiene como esas herramientas. Entonces yo creo que parte de ahí, yo creo de tener, sí, empezar a informarse. Yo creo que es eso mi consejo. Informarse Sí. informarse lo más posible y buscar la información. Buscar la información totalmente y nunca perder la fe, siempre de pronto no tener tanta prisa de hacer las cosas, Sí. hacerlas con calma, pero tomarse el tiempo de buscar las buenas información para así Hacer bien las cosas. para no chocar tanto y poder llegar mejor a lograr sus sueños. Ok, sí, sí, me parece muy, muy importante eso que dicen, porque realmente a veces como por la prisa o por el querer sacar un producto o algo ya no se informan bien y entonces pues hay consecuencias, como tú dices. Entonces sí, ya saben, si quieren emprender, tómense el tiempo, infórmense, analicen, busquen esos organismos que ayudan a las personas a emprender, no solamente a los latinos, sino a todo el mundo, porque yo imagino que acá igual también los quebecuas en general también van a necesitar apoyo para sus emprendimientos. Sí, exacto. Entonces, Ese sería mi consejo, nuestro consejo. Gracias. Bueno, ahorita entonces se llama la trivia del emprendedor. Entonces, pues, según el restaurante, ustedes cómo lo ven o lo que le pasa a ustedes. Y son 4 preguntitas. Entonces, la primera es, ¿qué hace que un cliente regrese? ¿Un servicio amable o la comida? Tengo que escoger. O para ti, ¿no? Sí, claro. Dios mío. Cuando tú vas a un Pero es que dos. los dos son tan importantes. Sí. Cuando tú vas a un restaurante, para ti, ¿qué es lo más importante? Pues la comida es importante. Sí, sí, creo que sí, la comida es importante, pero sí, obviamente sí. Creo que el calor humano del servicio también lo es, porque si la comida está muy rica, pero tienes un servicio muy frío, que vienen, te dejan el plato y ni te miran, creo que eso corta un poco tu experiencia, Por como muy que tú rico dices, que sea. ok, estaba muy rico, pero tú sales mal del restaurante, tú dices, ok, no, este servicio es todo tan malo que así esté muy rico, yo aquí no vuelvo, no me sentí que me trataran bien. Pero también depende de la gente, ¿no? Todos lo ven así como... Pero yo siento que los dos son tan importantes. Sí. Porque cuando te vas a un restaurante, tú buscas una comida buena, primero que todo. Tienes Porque hambre y quieres para buscar, comer bien. para buscar un buen servicio, pues, o sea, yo siento que lo primero, cuando vas a un restaurante, tú buscas comida. Entonces, tiene que ser rico. Y cuando tienes un buen servicio, que eso es algo importante para nosotros, un servicio caloroso, pues es un bonus, pero muy importante igual. Ok, la segunda pregunta. ¿Cuál es la app más usada para pedir domicilios o comida? ¿Qué más usan ustedes acá? Para DoorDash y Uber Eats que nosotros usamos, pero como les recuerdo, pueden comandar vía nuestra página web y son los mismos libros de DoorDash o Uber Eats que le llevan la comida, pero a menor costo. Bueno, eso ya nos lo respondieron un poquito ahorita y era como, ¿cuál es el plato que más venden ustedes, el más popular? Y pues dijiste el bol paisa. El Bol Medellín. Sí, el que es como la Si bandeja no y estoy la mal, yo picada. había averiguado y vamos por los 30 y pico mil de bol vendido en un año. En un año, oh my God. ¿30 mil? Bastante, qué nice. El primero no hay nada que se acerque a este. ¿Quién suele recomendar más un restaurante? Clientes que vienen y Sí. muchas veces traen sus amigos y muchas veces traen, voy a traer a mi familia. Entonces sí siento que es más los clientes como que recomiendan a otras personas, a otros amigos. Sí, la gente y vienen aquí, ponen story, estando aquí en Bochica. claro Sí. que hoy en día las redes sociales, todo pasa por ahí también. Entonces la publicidad es muy importante porque sí hace que mucha gente sepa. Yo he hablado con gente que ve y muchas veces iba a comprar productos y digo Bochica y dice, lo vi pasar
y no, nunca se me ocurrió que esta persona, una recepcionista de algún lugar, supiera de la existencia, pero claro que sí, las redes sociales hace que de verdad mucha más gente logre, haya tenga más acceso. alcance, Sí, es verdad. pero sí muchas veces, y muchos quebecuas también, esto es un barrio donde la gente camina mucho y son muchos restaurantes, entonces sí hemos tenido esa clientela también, creo quebecua, Sí. más latina, pero igual la idea también era dar a conocer la comida a la gente de aquí, que fuera para colombianos y latinos, pero sí darla a conocer, y creo que sí. Pero la Ha mayor gustado. clientela obviamente es colombiana. Sí, la mayor clientela es colombiana. Bueno, chicos, muchas gracias realmente. Gracias por abrirnos las puertas de Bochica, de contarnos un poco la historia. Les deseamos muchos éxitos, que sigan creciendo, que sigan prestando ese bello servicio. Ya saben, si quieren celebrar cumpleaños, venir a ver los partidos el próximo año para el Mundial. Yo me imagino que ya se están preparando. Es algo que estamos ya pensando mucho en eso, Entonces, sí. Y eso es un reto porque hay que tener muy buena señal, porque No, pero empieza igual a caerse la red y empieza, pero el partido. pues sí, pero igual acá como no son tan futboleros, no sé a qué nivel les influye, porque digamos en Colombia pasaba porque todo el mundo estaba viendo el partido, pienso yo, no sé, no conozco mucho. No nos ha pasado, creo No, que pero siempre ha son estado, aplicaciones, hay sí. aplicaciones que lo muestran y la aplicación se usa en muchas partes Ah, y ok, se ok, cae. ya entiendo, Pero, ya o sea, entiendo. para partidos de Colombia, obviamente que funciona más con aplicación, entonces es un ya poquito más entendí. difícil mantener el nivel de perfección, pero ya para el mundial ya es una aplicación así como más desarrollada. Sí, les sí. toca Sí, hacer ya ahí la investigación. de algo no, que ya- sea ya en más. eso. Ya está listo. Sí. Ah, bueno, y No, muchas gracias por, como dice Fer, contarnos no solo tu historia como inmigrante, sino también como por abrirnos su restaurante para contar desde dónde nació y por qué nació. Entonces, también les deseo mucho éxito, que crezcan mucho, que después tengan un restaurante más grande y que llegue mucha gente. Y la invitación es que pues ustedes hagan una invitación a todas esas personas que vienen seguido o que no lo conocen para que vengan a su restaurante y tengan un buen momento. Gracias a ustedes también por la invitación. Para dar una invitación a toda la gente que vengan y nos conozcan. Los que ya nos conocen, pues siempre están aquí bienvenidos. Para los que no saben de nosotros, estamos ubicados en la calle San Valier. Nuestros horarios varían. Estamos abiertos 2 días a la semana hasta las 11 de la noche. Entonces aquí los recibimos para darles un buen servicio y atenderlos lo mejor que se pueda. Sí, pueden venir a visitarnos, con mucho gusto los atendemos para que tengan una bonita experiencia y puedan aprovechar para pasar un buen momento, comer bien y tener un buen ambiente y sentirse como en su tierra de Colombia, o los que no son colombianos, venir a descubrir un poquito esa cultura tan bonita. Bueno, nosotros concluimos este episodio. Esperemos que los vean y que puedan venir a disfrutar un buen momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden darle mucho amor a nuestros episodios y estar con nosotros cada semana. Y bueno, ya saben que si quieren contarnos su historia también nos pueden enviar un mensajito, son todos bienvenidos. Muchas gracias y vayan a suscribirse a todas nuestras redes. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, Gracias. chao.